Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quisiera compartir con ustedes de la palabra del Señor. Primeramente voy a estar silenciándoles a todos para que de esa forma no tengamos interrupción a través de los micrófonos. Y quisiera entonces compartir con ustedes el pasaje de las Escrituras que está en Marcos. Marcos capítulo 16, verso 15. Así entonces, si tiene su Biblia, me gustaría que pueda abrir conmigo su Biblia. Marcos capítulo 16, verso 15. Hoy voy a ser un poco extensivo en cuanto a los textos de la Sagrada Escritura, pero quiero referirme a algo de lo cual en estos días me ha despertado un interés. No voy a decir una preocupación porque ya sería como maximizar, ¿no? Pero sí un interés. Hoy en día la comunicación y el que muchas personas también puedan salir a través de un micrófono, a través de una cámara, a través de un video, una publicación, da crédito a enseñar, ¿no? A que esa persona califica para enseñar o que tiene algo para compartir. Y está bueno, y creo que debemos todos utilizar las herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance para compartir, para difundir el mensaje del Evangelio. Pero una de las cosas que llamó mi inquietud es un movimiento fuerte en contra de las lenguas. Bueno, hay diferentes movimientos, ¿no? Hay movimientos que están en contra del diezmo, hay otros movimientos que están en contra de la lengua, hay otros movimientos que promueven, por ejemplo, la celebración de fechas que están dentro del calendario hebreo y que la Escritura dice que son de perpetuas, ¿no? Que se deben de celebrar perpetuamente. Pero qué importante es que nosotros podamos leer la Escritura y tener de ella interpretación o poder tener de ella entonces una comprensión por medio de las Escrituras. Así que vamos a abrir Marcos capítulo 16. El tema que nos une o que nos compete en esta tarde es el hablar en lenguas. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes,
y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta ahí vamos a compartir de la palabra de Dios. Si nosotros leemos la Escritura, podemos visualizar por medio de la Escritura un tema muy importante, que es el tema de la salvación, ¿no? Está claro, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en cuanto a la salvación, no es por la obra del hombre, sino que es por la obra de Dios. Pero luego en el verso 16 dice, y 17 dice, y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Echarán fuera demonios, algo que para los hombres va más allá de sus capacidades. Hablarán nuevas lenguas, como una promesa. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, lo cual sobrepasa las capacidades del hombre. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También sobrepasa las capacidades del hombre. O sea que, si vemos, habla de 4 manifestaciones claras que sobrepasan las capacidades del hombre. Muchos de los que hoy cuestionan el hablar en lenguas, por ejemplo, no cuestionan el hecho de echar fuera a los demonios, o el hecho de que aún sin tomar un antígeno y una persona fuera mordida por una serpiente puede sobrevivir milagrosamente. O no cuestionan el hecho de que un enfermo puede sanar mediante la imposición de manos. Es algo que la Iglesia lo ha practicado desde los inicios y lo continúa practicando. Pero sí, como dije, ha salido un fuerte movimiento en contra de las lenguas. Como que las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés eran lenguas humanas. Y sí, ciertamente eran lenguas humanas. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, claramente dice, y se maravillaban. ¿Por qué? Porque viendo que eran galileos, le oían hablar en sus propias lenguas natales, medo, persa, egipcio, en sus propias lenguas natales. Y esto no nos tiene que sorprender, que Dios reparta lenguas. Ya en la Torre de Babel, el hecho de que los hombres se reunieron con un propósito, edificar una torre y mediante esa torre llegar al cielo, Dios descendió y confundió las lenguas para que los hombres se dispersaran. O sea que Él repartió y dio lengua y los hombres se dispersaron. Ese es un hecho que nos narra el libro de Génesis, ¿no? Sin embargo, aquí, mediante las lenguas y a través del Evangelio, los hombres se podían unir en un mismo mensaje, ¿no? Escuchando el Evangelio, los hombres que antes por medio de las lenguas se dispersaron, ahora por medio del Evangelio y a través del don de lenguas, pudieron unirse. Entonces, claramente podemos decir que las lenguas que se manifestaron en el día de Pentecostés eran lenguas humanas, en que los hombres podían entenderlas, y mediante esas lenguas fue comunicado las maravillas de Dios y todos quedaron sorprendidos, así cumpliéndose la gran comisión, la cual Dios había dado a sus discípulos diciendo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Sabemos que los primeros discípulos, ¿de dónde eran? La mayoría eran galileos, eran de la nación de Israel, y un pueblo galileo era un pueblo común, o sea, era aún no podría describir la lengua como es, pero seguramente era una lengua que no era como para nosotros hoy podría ser el castellano español, ¿no? Que es un castellano perfecto, ¿no? Entonces, o el castellano de la Real Academia, que es un castellano perfecto. Entonces, era un lenguaje común. Es más, cuando lo identificaban como galileos, ¿qué lo identificaban? Como gente del vulgo, como gente común, sin formación académica,
Sin embargo, se maravillaban. ¿Por qué? Porque les oían hablar en su propia lengua natal. Esto es un hecho y la Biblia lo describe tal cual, y esto no nos tiene que maravillar para nada, porque ya, como decía en Génesis, Dios descendió para confundir las lenguas. En Pentecostés desciende el Espíritu Santo, también reparte lenguas, pero los une a los hombres. En vez de dispersarlos, los une por medio del Evangelio. Y ahí tiene inicio la primera iglesia, ¿no? Se unieron unos 5.000 hombres en aquel primer día de Pentecostés, y por medio del discurso que luego compartiera el apóstol Pedro puesto de pie. Pero esto no, el hecho de que esto sea una realidad, no descarta el hecho de que también haya otra lengua que no es una lengua humana. Y la misma Biblia que nos habla de las lenguas humanas y cómo éstas fueron repartidas y los hombres fueron dispersos y cómo nuevamente fueron repartidas y por medio del Evangelio fueron unidos, también nos habla de esas lenguas. Es más, quisiera que usted me acompañara entonces para leer la carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 13. Primera de Corintios, disculpe, Primera de Corintios capítulo 13. Pasa que en mi Biblia electrónica, en vez del 1 estar delante de Corintios, como ven, está después de la palabra Corintio, pero corresponde a Primera de Corintios capítulo 1, verso 13. Y miren cómo capítulo 13 de Primera de Corintios, verso 1. Me voy a detener un poco, a veces quiero avanzar y voy más rápido y confundo. Les pido disculpas. Vamos a leer entonces Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. ¿Y qué es lo que nos dice? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Entonces, ¿cómo son esas lenguas angélicas que las separa del conjunto de lenguas humanas? Otros han argumentado diciendo sí, pero cuando la ley que vino por mediación de ángeles a través de Moisés, utilizaron los ángeles el lenguaje humano, o cuando vino la anunciación del nacimiento del Señor Jesucristo, utilizaron el lenguaje humano. Sí, es cierto. Cuando vino la ley por mediación de ángeles y a través de Moisés, vino seguramente con el lenguaje en que Moisés podía comprender. Cuando vino el anuncio a la Virgen María de que concebiría, daría a luz un hijo, vino con un lenguaje de tal manera que que María podía entenderlo. Cuando le vino el anuncio a José, de que huyera a Egipto, también seguramente fue con un lenguaje de manera que pudiera entenderlo José para poder comunicarse. Eso es claro, es comprensible. Pero ¿por qué hablar entonces? El conjunto de lenguas humanas dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, las separa. Quiere decir que hay otro tipo de lengua. Bueno, esto es lo que justamente dio origen al movimiento pentecostés. El movimiento pentecostés, algunos lo ubican allí por el 1900, con lo que fuera el despertar o el avivamiento de la calle Azusa, pero luego se popularizó en los años 60 a través de los televangelistas, que eran movimientos pentecostales que utilizaban las campañas, utilizaban los medios de difusión para comunicar el evangelio, y se manifestaban por medio de señales. Entre las señales más comunes en ese tipo de reuniones era la sanación de los enfermos, pero también la llenura del Espíritu Santo
y como evidencia de la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Y eso es algo que ha dado origen a lo que nosotros conocemos como el movimiento pentecostés o pentecostal. Donde hoy muchas iglesias tienen allí su asiento, digamos, sus bases. Y después podemos ver más en estos últimos tiempos lo que llaman el neopentecostalismo, que es un movimiento más, no tan carismático, sino un movimiento más moderno y que lo vemos con reuniones multitudinarias, grandes shows, grandes escenarios, grandes presentaciones. Y bueno, eso es lo que hoy comúnmente se conoce como lo que es el movimiento neopentecostal, que ya no es tan carismático, ya las reuniones no están tan centradas en la sanación de los enfermos o en las manifestaciones de los dones y encabezando el don de lenguas, sino más bien en grandes escenarios, grandes presentaciones, grandes bandas y bueno, tienen allí su, ¿cómo decir?, el componente. Ahora, nosotros como iglesia, ¿debemos rechazar el don de lenguas? No, la Biblia habla de las lenguas humanas, habla de las lenguas angélicas y habla también del orar con el entendimiento y el orar con el espíritu. Por eso, ahí cuando habla en Efesios de orar con el entendimiento y orar con el espíritu, esa oración Pablo la describe. ¿Dónde la describe? Bueno, un capítulo más adelante, en el capítulo siguiente, allí tenemos todo lo que el apóstol Pablo habla referente al don de lenguas. Capítulo 14 de Primera de Corintios, y quisiera que lo pudiéramos leer en esta tarde y pudiéramos también nosotros acompañar la lectura de este capítulo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, y ahí habla Espíritu en mayúscula, habla misterios. Entonces, claramente, el hablar en lengua no es dado para que haya entendimiento, sino que es dado para la edificación personal. Cuando se habla en lenguas públicamente, sí se requiere que se haga en orden y que haya quien por el mismo espíritu pueda interpretarla para que todos seamos edificados y sea llevado en un orden. Imagínense si todos hablamos en lengua, ¿no? Yo recuerdo reuniones donde de repente yo estaba orando y salía adelante una persona a hablar en lenguas y hablaba tan fuerte que ni siquiera yo con la amplificación podían consentir los hermanos diciendo amén a la oración, porque hablaba tan fuerte que, bueno, una reunión se permitía, 2 reuniones se permitían, pero ya cuando era algo recurrente venía un ujier o un colaborador y le pedía que por favor se callara o que no hablara tan fuerte. Y aún eso había llegado a ser en algunas oportunidades motivo para que la persona no solo se retrajera, sino hasta se pusiera de mal ánimo. ¿Por qué? Porque no le estábamos permitiendo tener libertad en la reunión. Pero si esa libertad impide que los demás hermanos puedan consentir diciendo amén, aún con una amplificación, entonces imagínense que esa reunión ya era un desorden, ¿no? Entonces había que poner orden. Pero dice, claramente dice, el que habla lenguas no habla a los hombres,
sino a Dios, pues nadie la entiende. Entonces es de esperarse que cuando alguien hable en lengua, las demás personas no la entiendan. Ahora sí quiero decirle algo, ¿no? De alguien que habla en lengua. Cuando una persona habla en lenguas y escucha hablar a otra persona en lengua, claramente identifica si son lenguas del espíritu o no lo son. No podría explicarle en detalle cómo es esto, pero sí puedo decirle que es algo que uno se percata espiritualmente de que esas lenguas sí son del espíritu. Pero el que profetiza, verso 3, a los hombres habla. ¿Para qué? Para edificación, con exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, verso 4, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases lengua. Aquí vemos el deseo del apóstol Pablo. Entonces, ¿debiéramos desear hablar en lenguas o desear que los hermanos hablen en lenguas? Si tenemos el mismo ejemplo, si tenemos el mismo sentir que estaba en el apóstol Pablo, que era imitador de Cristo, debiéramos tener el deseo que todos hablen en lenguas, ¿no? Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí introduce la otra parte, que es el componente, el agregado al don de lenguas, que permite que ese mensaje reciba una interpretación, que es lo que denominamos el don de interpretación de lenguas. Esto me refiero siempre a lenguas que no son humanas. Siempre habla el apóstol Pablo, aquí está hablando claramente de lenguas que no son humanas, que requieren de un don, un agregado, para poder ser interpretadas. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía, con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? O la flauta, con la flauta o con la cítara. O sea, si no tuviéramos los acordes musicales y no tocáramos de tal manera, no podríamos identificar las melodías, eso es claro. Lo mismo está hablando en referencia al habla, ¿no? Si yo solo hablo en lengua, ¿cómo se van a edificar? ¿Qué provecho van a tener? Y luego verso 8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Esto es referente ¿a qué? A la iglesia. Pero en el principio, ¿qué dice? El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a quién le habla. A Dios le habla, y por medio del Espíritu habla misterios, y el Espíritu con mayúscula. Por eso es que el apóstol Pablo deseaba que todos hablaran en lenguas. Vamos a avanzar un poquito más para aprovechar el tiempo. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. Así que no habría comprensión. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Por eso habla que prefiero que todos profeticen, porque el que profetiza consuela, conforta, exhorta. Amén. Que tengáis palabra de ciencia, palabra de sabiduría, más que el hablar en lenguas. Pero no está diciendo con ello que el hablar en lenguas extrañas no tenga un provecho para quien las habla. Verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña
pida en oración poder interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda pues sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nuevamente habla de una lengua que no tiene entendimiento, pero sí cumple un propósito en cuanto para la edificación personal, y eso habla en mi relación para con Dios. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupaba el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Esto es el ejemplo que yo les daba, que ni con la amplificación podían consentir los hermanos diciendo amén, porque la persona que participaba de la misma reunión hablaba en lenguas y tan fuerte que aún llegaba a tapar la amplificación. Entonces se le pedía que se retuviera, o sea, que de alguna manera se silenciara, pero no para que no hablara más, sino para que todos participen. El resto de la gente pueda participar consintiendo, diciendo amén a la oración de acción de gracias. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Ve que dice? Pero porque tú, a la verdad, das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Cómo doy gracias? ¿Hablando en el espíritu y sin entendimiento? Sí. ¿Por qué? Porque hablo misterios de Dios. Doy gracias a Dios, y aquí verso 18 yo lo resalté para que veáis que el apóstol Pablo hablaba en lenguas. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras como entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. En lengua, no dice lenguas. Por eso cuando hablan de lenguas humanas, sí aparece en plural. Pero cuando habla de lengua angélica o la lengua espiritual, fíjese que dice lengua desconocida. Entonces, ¿por qué? Porque habla de una sola lengua, que es esa manifestación que Dios ha dado a la iglesia. Entonces, imagínense si yo compartiera este momento que hemos tenido, que venimos desarrollando en lenguas. Quedarían sin entendimiento, sin edificación, no habría ningún provecho. Por eso es que es preferible hablar con una lengua en la que todos podamos consentir y decir amén. Pero eso no significa que no exista el don de lengua, que no sea una manifestación necesaria para la iglesia o algo que la iglesia no debe anhelar o buscar, sino por el contrario. El apóstol Pablo le dice, deseo que todos hablen. Vamos a continuar ya que nos queda poco tiempo para ir concluyendo. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua, entra un indocto o incrédulo y nos dirán que estamos locos. Pero si todos profetizamos y entra un incrédulo o un indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Y habla lengua, revelación e interpretación. Hágase todo
para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Ve? Nunca dice no hable, dice hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, para que todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Por eso nadie puede decir, me tomó el espíritu y hablo en lenguas porque me tomó el espíritu. No, está sujeto. Hay manifestaciones, de hecho, la experiencia personal que he tenido con lenguas la tuve a través de un pequeño librito que era una publicación del movimiento de Jimmy Swaggart, allí en los años 80, y lo leí y lo creí y se manifestó. Pero luego, el día en que fui bautizado en agua, recibí la llenura del Espíritu Santo y ahí me encontré hablando en lenguas, pero no era yo, sino era el Espíritu hablando a través mío. Y ahí sí puedo decirle sencillamente que no es algo que uno pueda contener, ¿no? Que uno pueda decir, lo puede contener, ¿no? Es algo que surge y es una experiencia muy, muy hermosa. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Y aquí resalté el verso 39 nuevamente. ¿Y qué es lo que dice? Así que, hermano, procurad profetizar. En la segunda parte dice, y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Claramente la Biblia nos habla de las lenguas angélicas, o las lenguas del Espíritu, que son dadas por el Espíritu, así como también el don de interpretarlas, que cumplen un propósito que es la edificación personal y la edificación de la iglesia cuando hay interpretación. Y que cuando uno habla en lenguas, le habla a Dios, no le habla a los hombres. Nuevamente nos centramos en el verso y ya con esto concluimos. Verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. También en la carta a los Romanos dice, ¿cómo habéis de pedir? No sabéis, pero el mismo Espíritu intercede por vosotros con gemidos indecibles, pidiendo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo.
Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,